tardes con todos. Muchas gracias, Catita. Como ya dijeron nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas, por tu entusiasmo, tu alegría que nos transmites, que nos da, que nos devuelve esa alegría de vivir, de enfrentar todas las situaciones. Buenas tardes a toda la querida familia del Verbo Divino. Gracias por su presencia, por su perseverancia y sobre todo por su amor a la palabra. El texto del día de hoy, que seguramente algunos ya escuchamos en la Eucaristía, en Lucas 11, del 1 al 13. El Padre Nuestro acompañado de otras dos parábolas, muy conocido y rezado cada día, que Carlitos ya nos lo dijo hoy y que lo resumió en la canción de Monseñor Proaño. Nuestro Padre bueno, misericordioso, tierno y comprensivo. Acercarnos más a nuestro Dios que tiene estas cuatro cualidades importantísimas para nuestra experiencia de fe, para nuestra realidad de vida. Bueno, misericordioso, tierno y comprensivo. Bueno, el material tomado para compartir esta tarde aquí entre todos nosotros ha sido de algunas reflexiones, de algunos autores, de José Luis Sicre, de nuestro querido José Antonio Pagola y otras, muchas otras reflexiones para poder realizar este compartir sobre todo con todos ustedes. Eh, no había manifestado nada sobre Padre Lauren para, como decían muchos, ir aprendiendo a aceptar esta situación que no es fácil, que si nos llega por todo lo que Él ha hecho en nosotros, pero también es importante honrar su memoria. Y creo que quienes estamos aquí honramos su memoria. Y por eso quiero leer este mensaje que fue el último que recibí, un mensaje de voz que lo transcribí. Y dice lo siguiente: bueno, Mirta, entonces entiendo que el 27 de julio aceptas el estudio y vas a hablar sobre la experiencia de Dios en tu vida, que Dios es bueno, es Padre, misericordioso, tierno, comprensivo. Algo ya tienes hecho, puedes ponerlo en la práctica de cada uno de los que seguimos a Jesús el día de hoy. Un abrazo, querida Mirta. Este fue el mensaje de Padre Laure. Entonces, nos vamos a acercar en este primer momento a nuestra realidad, con este corazón, como dice Katy, achicadito, pero arrugadito, pero que ya tiene que seguir adelante con la alegría que Lauren nos ha compartido. Partimos siempre de nuestra realidad. ¿Cómo me imagino a Dios? Que hoy vamos a decirle, Padre. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuándo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad, nuestra cercanía con Dios? He sentido su bondad, su misericordia, su ternura, su comprensión. ¿Cómo me imagino a Dios? Un viejito por allá muy lejano. ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo nos hemos encontrado con Él? Un ratito nomás interiorizamos estos interrogantes sobre nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? He sentido así a flor de piel su bondad, su misericordia.
su ternura, su comprensión y su compasión. Nuestra oración puede ser personal o comunitaria, desde la realidad de cada uno, de cada una, como madres, como padres, como hijos, como líderes de grupos, desde nuestros recónditos dolores, angustias, enfermedades, necesidades, soledades, y también desde nuestras grandes alegrías, desde el dolor de cómo vemos nuestro mundo, de cómo vemos nuestro país, de cómo vemos nuestra historia, desde nuestros miedos, pero también desde nuestra profunda confianza y esperanza en este Dios de misericordia. Continuando con nuestro acercamiento al texto de hoy, vamos a retomar un poquito los días anteriores, los domingos anteriores, que se trata del camino. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén, esta subida a Jerusalén, en donde el fondo, el centro, el lugar de llegada es el corazón de Jesús. Como en todo camino hay encuentros, desencuentros, desafíos, enseñanzas, grandes alegrías. Y es así como Jesús se enfrentará a diferentes situaciones. Primero recordemos cuando envió a sus discípulos a, a que le preparen un lugarcito donde los samaritanos, y lo que recibió fue rechazo, no lo aceptaron. Entonces los discípulos dijeron, vamos a prender fuego, y Jesús les reprendió. Estamos hablando del rostro misericordioso de Dios. No vamos a prender fuego como querían sus discípulos, a pesar de que los samaritanos no lo recibieron. Seguidamente tenemos en este camino la alegría de los 72 que regresaron luego de recibir algunas instrucciones para la misión y regresaron muy contentos. Comparte Jesús también esta alegría, indicándoles que se alegren más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. A continuación, Jesús es puesto a prueba con una pregunta del maestro de la ley. Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y él le dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y luego tenemos la bonita parábola del buen samaritano, en donde se muestra este rostro también compasivo de Dios, nuestro Padre. Y nos dice finalmente, haz eso y vivirás. La semana pasada encontramos la casa de Marta, María y Lázaro también, decíamos, como tema de acogida, servicio y discipulado. Este encuentro de Jesús con olor a horno prendido, con olor a pan amasado con amor, este encuentro de amistad, de acogida, de sentir así el abrazo y la cercanía y la enseñanza de Jesús. Hasta que llegamos al día de hoy, el encuentro íntimo con sus discípulos, con el tema de la oración. Enséñanos a orar. De este amor eficiente, de esta escucha de la palabra y de esta oración que el padre José Luis nos dijo la semana pasada, estos tres elementos que se van haciendo presente a lo largo de este camino.
el amor eficiente, la escucha de la palabra y la oración. El texto para el día de hoy es del Evangelio de San Lucas, del capítulo 11, versículos del 1 al 13. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y quisiera complementar con el texto de Mateo, del Padre Nuestro, según la versión de Mateo, en donde dice: ¿O acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide un pan le da una piedra? Complementando con las otras 2 comparaciones que nos hace el Evangelio de Lucas. Tenemos aquí una pequeña estructura de todo este texto leído del capítulo 11, versículos 1 al 13, donde está la primera parte, que es la oración del Padre Nuestro. La segunda parte, que es la parábola del amigo que tiene un amigo, ¿no es cierto? Y que va donde su amigo para ayudar a su amigo. Luego, como en el centro, en los versículos 9 y 10, tenemos algunas afirmaciones, algunas certezas. Pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. En el versículo 11 tenemos la parábola del padre, de este padre que no le da a su hijo una culebra, no le da un escorpión, no le da una piedra. Y finalmente en el versículo 13 tenemos una conclusión contundente acerca del espíritu. Bueno, hasta ahí sí vamos bien, si estamos todavía atentos, si estamos todavía despiertos, si estamos todavía siguiendo este camino de Jesús con él hasta Jerusalén y en este momentito de la oración. Enséñanos a orar.
El Padre nuestro es este mismo Padre que nos da el pan, este mismo Padre que nos da el perdón. Este es un grito en plural, como dicen algunos biblistas a quien leí un poco. El Padre nuestro es un regalo que nos da Jesús. Es una nueva imagen que nos entrega, que nos regala, que nos dona Jesús acerca de su Padre. Luego de este grito desesperado o de este grito intenso o de este grito amoroso que hacen los discípulos, Señor, enséñanos a orar. En este momento sí constatamos de una incapacidad para relacionarnos con Dios, poco tiempo para la oración, estamos saturados, cansados, vivimos ciertas situaciones y hemos abandonado como esta actitud orante en nuestra vida, como este tiempo que tenemos para nuestra reflexión. Las nuevas generaciones ya no recuerdan la fe de sus padres que les han inculcado desde pequeños. Pero sin embargo, creo que hay como un despertar, como un resurgir de esta búsqueda de lo espiritual y que hay que encaminarla para que tenga un verdadero sentido. Señor, enséñanos a orar. De la misma manera que hemos venido haciendo hasta este momento, vamos a hacer un momentito de interiorización dentro de cada uno de nosotros, de nosotras, recordando quién nos enseñó a orar, quién nos enseñó nuestras primeras oraciones, quién nos enseñó nuestros primeros pasos de fe y que los sostuvieron, los sostienen y los seguirán sosteniendo. Hacemos un momentito de este recuerdo espiritual. Una vez que los hemos recordado, vamos a honrar su memoria, vamos a honrar su presencia en nuestra vida. Enséñanos a orar con la misma intensidad de Jesús. Jesús transmite su vida espiritual. Él mismo muchas veces, en momentos, en situaciones importantes y seguramente en cada momento de su vida, tenía este encuentro con Dios, esta relación íntima con su Padre. Esta vida espiritual es que el maestro comparte con sus discípulos desde su experiencia y lo mismo que Jesús hace, debe hacerlo el discípulo. Y les dice, cuando oren, digan. Se refiere al discípulo y también a la comunidad. Cuando dice cuando oren, digan. Es como siempre este grito en plural. Padre, ahora sí. Pero ¿cuál es la esencia de este Padre? ¿A cuál debemos nosotros o a quién debemos nosotros dirigirnos? Necesitamos entrar en esta relación, en esta comunicación con Dios, volver a este silencio interior, a este diálogo confidencial para salir fortalecidos, para llenar el corazón, para llenar este vacío interior. La oración no es una instrucción, es un encuentro, es una experiencia que nos ayuda a recuperar el sentido de la vida y la alegría de vivir. Es esta fiesta del encuentro con el Señor, es esta fiesta del encuentro con Dios. Este Padre que nos ayuda a fortalecer nuestra fe cristiana, nuestra vocación, nuestra misión que se alimenta con este encuentro con la oración. Volver a interesarnos por este encuentro con Dios hoy es muy importante para humanizarnos, para dejar la superficialidad y asumir un compromiso con este Padre que es
de todos. El Padre nuestro, desde el corazón, que nos invita a esta fraternidad universal tan rota actualmente. El Padre nuestro es el resumen de lo que Jesús vivió y sintió a propósito de Dios, a propósito del mundo, a propósito de sus discípulos. Jesús nos enseña a acercarnos a Dios y a Él mismo desde la sinceridad de nuestro corazón y desde nuestra realidad existencial, como lo hicieron sus discípulos, como lo hizo la gente que lo siguió. Señor, haz que vea. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Quédate con nosotros, Señor, porque cae la tarde. Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Acudimos también en este momento, cada uno de nosotros, de nosotras, repitiendo con fuerza, con humildad y con sinceridad, Señor, y completamos cada uno de nosotros según nuestra realidad. Señor, con la seguridad de este encuentro con nuestro Señor y también con nuestro Padre, estas palabras que nos dice el Papa Francisco, en la oración somos dos, Dios y yo, luchando juntos por las cosas importantes, que después ya poco a poco vamos viendo cuáles son estas cosas importantes. Ahora sí, llegamos a cuál es la esencia, cuáles son las características de este Padre, cuál es la imagen de este Padre. Sí tenemos algunas situaciones, algunos conflictos de cómo interpretarle a Dios como Padre. Podríamos decir, no sé, quizá el tema de que Dios, un Dios masculino, o tal vez hablando ya desde la parte psicológica, la experiencia de los padres, del papá, de nuestro papá humano, de la tierra, cómo nos hace ver verdaderamente a nuestro Padre Dios. ¿Y qué nos dice Jesús entonces frente a estos conflictos que se pueden presentar frente a la imagen de Dios como Padre? Esta es una plegaria desde la vivencia de Jesús, desde lo más íntimo de su ser. Y así como son sus verdaderos discípulos, también deben acudir al Padre de la misma manera que acude Jesús. Se dice que en las primeras comunidades cristianas, el Padre Nuestro era reservado a los que se comprometían a seguir a Jesucristo. Entonces, ahora sí, hacían la oración del Padre Nuestro. En el Evangelio de San Mateo dice, Padre nuestro que estás en el cielo, Mateo 23:9. Puede ser que a veces también tengamos conflicto con el tema del cielo, si es que entendemos a Jesús lejano allá, arriba, arriba en el cielo, pero hay que rescatar la cosmovisión hebrea, la cosmovisión de cómo entendían el mundo los hebreos, que varias veces ya nos han explicado y nosotros ya recordamos ahorita que se pensaba que estaba el cielo arriba, en el centro la tierra y debajo el Sheol, el lugar de los muertos. Pero ¿cómo entenderemos aquí el cielo? El cielo no significa que esté lejos de nosotros,
porque nuestro Dios es un Dios cercano, atento, trascendente, es un Dios abierto a la vida, abierto a la plenitud. Como dice en el capítulo 23, versículo 9 de Mateo, uno es su Padre del cielo y no se lo puede confundir. A este Padre del cielo no se lo puede confundir. Nuestro Dios del cielo es un Dios que no está ligado a ningún lugar sagrado. Recordamos aquí, por ejemplo, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo, en donde nos hace ver que Dios no es un Dios que está encerrado o limitado o que es de propiedad privada. No es un Dios que está sujeto a un lugar específico o en el templo, en el cerro. Y cuando le dice Jesús a la samaritana, llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, desde esta inmensidad y apertura, no centrado en un lugar específico. Luego tenemos el Dios Padre de Jesús, entenderla a partir de esta palabra Abba, que es el lenguaje del corazón, la cercanía, la confianza y la intimidad y obediencia de Jesús con este Padre. Se mencionan algunos textos en los que se nombra a Dios Abba. En Lucas 10:21 estamos hablando justo cuando regresan los 72 de la misión y dice Jesús, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has regalado, se las has revelado a los más pequeñitos. Sí, Padre, así te pareció bien. Ese es el Padre de Jesús, el que se alegra con Jesús por la misión. Luego tenemos en Marcos capítulo 14, versículo 36. Decía Jesús, ¿no? Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino más bien lo que tú quieres. Luego tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 15, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permiten gritar, Abba, o sea, Padre. Este es el Padre que nos está revelando Jesús, el Abba de Jesús, el papá cercano, el papito de Jesús. Luego en Gálatas 4, versículo 6, ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Este es el Padre que Jesús nos revela, el Padre misericordioso de Lucas 15, que busca, que espera, que abraza y besa, que levanta entre sus brazos, que hace fiesta. Este es el Dios desde el Antiguo Testamento que nos manifiesta esta ternura de Dios, que como una madre levanta en sus brazos a su hijo. Isaías 49, 14, 15. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. El hijo de las entrañas. Somos hijos de las entrañas de nuestro Dios. Seguidamente tenemos estos textos interesantes de Génesis, donde dice Dios que jamás volverá a destruir. Y esta destrucción
de la alianza con Noé, de la alianza luego del diluvio, que no es una destrucción del ser humano, que es la destrucción del mal. Dios no quiere destruir a la persona, Dios quiere destruir al mal que hace daño a la persona. Quiero recordar una imagen muy bonita que nos dijo nuestro párroco, que el arco iris de esta nueva alianza es la sonrisa de este Dios cercano, de este Dios que con fuerza quiere destruir el mal para salvar al ser humano. En Lucas capítulo 6, versículos 36 al 37, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes, de este Padre que es para todos, de este Padre misericordioso que hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Aunque a nosotras nos parezca extraño, aunque tengamos nosotros una lógica diferente, la lógica de Dios es hacer caer la lluvia sobre buenos y malos. Orar con sentido a este Dios que escucha el clamor de sus hijos e hijas y que juntos le dicen Padre, el Padre nuestro en el corazón, pero siempre pensando en nuestra comunidad. Es muy posible que tengamos muchas otras cosas que decir sobre nuestro Dios como Padre, como toda maternidad y toda feminidad y toda masculinidad tiene su origen en Dios, que escucha el clamor de sus hijos e hijas. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo estamos por ahí? Estamos acudiendo a nuestro Padre, estamos centrados en nuestro camino con Jesús. Ahora, santificado sea tu nombre. Unirse, vincularse con Dios en la historia y en la vida hasta el fin de los tiempos. La misma oración del Padre nuestro hace que se santifique el nombre de Dios. Santificar significaría también decir con voz fuerte, proclámese que tú eres santo. Desde la línea profética del Antiguo Testamento, de Isaías 6, versículo 3, en donde se dice, en el llamado a Isaías, santo, 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 el 3 veces santo, que es el superlativo, ¿no es cierto? Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Santificar el nombre de Dios es el alma de toda esta oración. El nombre es la realidad misma de Dios, su misterio insondable, su amor, su fuerza salvadora. Los israelitas santifican el nombre de Dios también frente a la idolatría. Respetar el nombre de Dios frente a los ultrajes. Él ofrecerá su sacrificio de reparación para Yahvé a la entrada de la tienda de las citas. Será un carnero de reparación. Serán santos para su Dios y no profanarán su nombre, y no profanarán su nombre. Se hará un sacrificio que engrandecerá y glorificará a Dios. Y contamos y se cuenta con la misma ayuda de Dios para santificar. Y Dios santifica su nombre salvando a su pueblo. Pues al ver a sus hijos de vuelta a su casa, gracias a mí, se podrá alabar mi nombre. El nombre de Dios tiene que ver con la misma esencia de Dios. Ahora, santificar el nombre de Dios es unir la oración y la práctica, la oración en la práctica. ¿Y en qué se concretiza? En el venga tu reino. Venga tu reino aquí y ahora. Que reine Dios y su justicia y su fraternidad.
en un mundo que que nos duele la violencia, que nos duele la corrupción, nos duele la crueldad, la guerra, la injusticia, nos duele la enfermedad, el odio. En este mundo hay que buscar ese sitio para Dios, hay que buscar ese señorío de Dios, que no haya ni dominados ni dominadas. Esa es la gran esperanza. Y esa es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad de la versión del Padre Nuestro del Evangelio de San Mateo. Abrirnos a su voluntad, que es el reino, que venga tu reino. El reino es el corazón de la predicación de Jesús. En Lucas 4:43 nos dice Jesús: yo tengo que anunciar a las otras ciudades la buena nueva del reino, porque para eso he sido enviado. En Lucas capítulo 10, versículo 9, ¿cómo se manifiesta el reino? Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Este reino de Dios que ya está presente, este reino de Dios que ya se anticipa y este reino de Dios que está presente misteriosamente con las diferentes comparaciones que nos hace Jesús sobre el reino. Además de las otras súplicas, tenemos otras 3 súplicas que son en nosotros. Una de las primeras súplicas en nosotros es: la persona necesita pan, la comunidad necesita pan, la persona necesita perdón, la comunidad necesita perdón, la persona necesita ayuda ante las tentaciones, la comunidad necesita ayuda ante las tentaciones. Danos nuestro pan, perdona nuestras ofensas, ayuda ante las tentaciones. El pan, que es el pan necesario, el pan de los peregrinos, el pan justo, el pan que no se debe acumular. El perdón, que es la certeza de la misericordia de Dios y que nos ayuda a vivir la reconciliación y la fraternidad de corazón. Y la ayuda ante las tentaciones, asumimos nuestra conciencia, nuestra condición de necesidad de Dios para vivir y para actuar. Primera súplica. Primera súplica en nosotros, como les decía. Danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿Qué es el pan? El pan de la vida digna, el pan necesario para vivir, que se dice el pan cotidiano, el pan de cada día, el pan para mañana, el pan de los peregrinos, el pan justo, que es el necesario, pero al mismo tiempo que es el fruto de la justicia, porque es un pan para todos. El pan que no se acumula, el pan que es signo del derecho a la vida, signo de todos los derechos humanos y de la vida digna, el derecho al trabajo para conseguirlo, el pan de cada día, que es nuestra tortilla, nuestra arepa, nuestra yuya, aquello que nos alimenta Dios desde su donación, desde su don, con el fruto de nuestro trabajo. La tradición bíblica desde el Antiguo Testamento nos hace ver el alimento en sentido más amplio. Allí encontraremos en Éxodo 16:4 el don de Dios que alimenta a su pueblo en el camino, revelando así el rostro del Padre bueno, del Padre misericordioso, que vela por el bienestar de sus hijos. Compartir el pan, compartir la comida, compartir la mesa, compartir la vida. Por eso, compañero,
alguien nos dijo que compañero significa comer juntos del mismo pan. Y Jesús es ese, nuestro compañero que se da, que se parte, que se reparte y que nos ayuda a decir no al egoísmo acaparador, no al consumismo irresponsable y a tener una lucha para que a nadie le falte el pan. Jesús ve la dificultad, las necesidades e implora al Padre, al Dios de la vida, por este pan para todos, por este pan con el que les acompañó también en el Antiguo Testamento. Aquí tengo un libro, un cuadernito del Centro Bíblico, en donde decimos, el pueblo de Dios por desiertos andaba, pero por delante alguien caminaba. El pueblo de Dios no tenía de nada, solo la esperanza y dolor por la marcha. También soy tu pueblo, Señor, y estoy caminando. Me basta tu gracia mientras voy marchando. En el Evangelio de Lucas, el pan es la provisión divina, el sacrificio de Jesús, la importancia de la fe y la comunión con Dios. Sí estamos todavía por ahí para continuar con esta segunda súplica en plural, esta segunda súplica entre nosotros, en nosotros. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. El perdón proviene de la misericordia de Dios. Y hoy más que nunca el mundo necesita de este perdón de Dios. El mundo necesita volver a Dios. Y sobre todo el perdón de la falta del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 28, en donde se dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Debemos pedir perdón por la falta a este mandamiento, perdón por los egoísmos, perdón por las injusticias, este perdón que nos ayuda a superar las rupturas de la comunidad, la incomprensión, las envidias, los recelos, los deseos de poder, para vivir una auténtica vida comunitaria, para restablecer las relaciones en función del reino de Dios, en función de la reconciliación y la fraternidad universal. La fraternidad que nos haría volver a todos a ser hermanos y hermanas, hijos del Padre, a esta reconciliación integral con nosotros mismos, con nuestras propias historias, a esta reconciliación con nuestros hermanos y hermanas, con Dios y con la creación entera. Este es el compromiso de quienes rezan o rezamos el Padre Nuestro. Lo rezamos y pedimos perdón de corazón para una conversión, para una transformación. El Dios cariñoso, cercano, que provee, acompaña, exige, alimenta, perdona. Un Dios que no castiga, un Dios que nos ha salvado por medio de su Hijo Jesús. Pasamos ahora a la tercera súplica. Tercera súplica en nosotros. Y no nos dejes caer en la tentación. Pedimos la ayuda a las tentaciones, a la tentación de olvidar el rostro de Dios, el rostro bueno, misericordioso y tierno de Dios. A la tentación, ayuda para no caer en la tentación de explotar a los hermanos y hermanas, para no caer en la tentación de la indiferencia, de Lucas 16, 19, 31, donde el rico se alimentaba suculentamente y era indiferente al dolor de Lázaro.
Ayuda ante las tentaciones, nos hace caer en cuenta de nuestra condición humana y muchas veces frágil, que necesitamos abandonarnos a Dios. Y al mismo tiempo no nos dejes caer en la tentación de abandonar el proyecto, el plan de Dios, olvidar el Evangelio, la tentación de olvidar el compromiso, de no sanar las rupturas de nuestra historia, la tentación de no buscar el pan para todos. El Padre Nuestro es la oración cristiana, amplia, profunda, íntima y no nos olvidemos, es comunitaria. La oración del Padre Nuestro complementa la idea de los salmos de acción de gracias y de intercesión que se dice en los salmos. Luego tenemos las dos parábolas que nos hacen ver estas actitudes, las actitudes de las relaciones cotidianas, de las relaciones humanas, de las relaciones comunitarias concretas. Nos habla de un amigo, de un amigo. Llegó un amigo a la casa de un amigo y el amigo fue donde otro amigo. La acogida, la hospitalidad. Acoger al visitante. Se nos explicó también muy bonito la semana pasada sobre el tema de la hospitalidad. Es un deber de la amistad y es una ley de la hospitalidad, el deber de la amistad. Cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagarte, es cuando realmente vives para servir. A medianoche llegó un amigo, una hora muy difícil, la hora del miedo. Están todos dormidos en el cuartito pequeño de su amigo, en donde todos se han acostado allí, en el piso hasta la puerta. Pero es hora de levantarse, es la hora de la prueba de la verdadera amistad. Levantarse, abrir y dar. Eso es lo que hace el amigo. La realidad, partir de esta realidad, que no tengo que ofrecerte, pero no puedo dejar de ayudarte. No puedo quedarme con los brazos cruzados, aunque no tenga que ofrecerte. Y busco y hago lo posible por ayudar a mi amigo. Esa es la bondad de Dios. Levantarse, esforzarse, abrir las puertas de su casa y de su corazón y ofrecer lo que puede ofrecer. Con esa confianza, el amigo acude a su amigo, como acudimos con esa confianza absoluta en la providencia y en la misericordia de Dios, con audacia, con insistencia, con la seguridad de ser escuchados y jamás dudar de nuestro Dios, Padre bueno y misericordioso. Y por eso tenemos aquí al frente la parábola del padre que no le da a su hijo en vez de un pez una serpiente. Qué miedo esto, que no le da a su hijo en vez de un huevo un escorpión, que no le da a su hijo en vez de un pan una piedra. Dios nos libra del veneno del escorpión, del veneno del mal, del veneno de la serpiente. Dios es nuestro Dios que le prepara a su hijo un pancito caliente, un pescadito asado y un huevito para su alimentación. Ese es nuestro Dios, que está ahí proveyendo de aquello que necesitamos como más. Luego tenemos esta parte de las afirmaciones y certezas. Pidan y se les dará, todas unidas con un i. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Qué pedir? ¿Qué buscar? ¿A qué puerta llamar? ¿Quiénes piden?
aquellos que más necesitamos. Pedimos nosotros seguramente hoy en nuestra oración. ¿Qué pedimos? Pedimos salud, pedimos el pan de cada día para nuestros hijos, para nuestra familia. Pedimos justicia, pedimos trabajo, el pan como símbolo de vida plena. Busquen y encontrarán. ¿Qué buscamos? Nos sentimos perdidos a veces en ciertas situaciones. ¿Qué buscamos? Así como buscó José y María a Jesús perdido, perdido entre comillas, encontrado en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Es la búsqueda continua del pan y el pan de la palabra. Es el reino de Dios que nos mantiene en contacto con Dios. Buscar con creatividad el reino de Dios y su justicia. Cuando pongo aquí búsqueda espiritual, entre comillas, es la búsqueda de la justicia de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Llamen, llamar con confianza, con iniciativa y con fe. Llamamos cuando nos sentimos desvalidos, insistentemente como la viuda del Evangelio de Lucas, cuando Jesús puso también este ejemplo para enseñarnos a orar con insistencia, con confianza. Pidan, pidan, pidan. Busquen, busquen, busquen. Llamen, llamen, llamen. Porque todo el que pida recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La conclusión. ¿Qué nos dice la conclusión en esta última parte ya del versículo 13? Si pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Seguramente nosotros pedimos y está bien, pedimos una casita, pedimos el trabajo, pedimos la salud, un carrito quizá, una finca, un terreno, alguna cosita para salir adelante. Y resulta que nuestro evangelio nos dice, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Con Dios no hace falta ser insistentes. Como padre está dispuesto a dar cosas buenas a sus hijos. Y el culmen de estas cosas buenas es el Espíritu Santo, que es el motor de la vida, el motor de la iglesia, que anima, que sostiene, que salva. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, el 16, Jesús nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a traer buenas nuevas a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad, a despedir libres a los oprimidos, a los ciegos que pronto van a ver y a proclamar el año de la gracia del Señor. Es la misión de Jesús, la buena nueva del reino, el Espíritu Santo que anima, motiva, que sostiene para el perdón, para el pan de cada día, para la búsqueda del reino, para el cumplimiento de la misión. Lo primero que hay que pedir y buscar es el Espíritu Santo de Dios. Esta es una conversión, una acción profética que debe tener la iglesia y la persona. Y este don del Espíritu puede presentarse bajo la forma del pan de cada día, del afecto, de la alegría. La oración es la fuerza, la luz y la alegría del Espíritu, que después será manifestado sobre todos y todas. Esto en esta conclusión
que acabamos ya en el versículo 13. ¿Cómo hemos experimentado, cómo hemos acompañado, cómo vamos siguiendo este camino con Jesús junto a este Dios Padre, bueno, misericordioso, tierno y comprensivo? Hay caminos para encontrarse con Dios, pero ninguno tan decisivo como la oración. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Yahvé está preparando, Yahvé está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones y destruirá para siempre a la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Nuestro Señor, nuestro Padre tierno, la ternura de una madre que nos recoge en sus brazos, misericordioso, comprensivo y bueno. Quiero, para ya casi terminar, de igual manera hacer una oración. Jesús, me enseñaron a tener fe, a rezar, a creer en ti, pero a veces veo que esa fe se vuelve ciega, fría, indiferente. Se habla mucho de Dios, pero poco se abraza al que sufre. ¿Eso también es fe? No. Fe sin amor no es fe, es ideología, es rutina, es un disfraz. Creer en mí y despreciar al pobre es creer en un Dios que no soy yo. Pero hay quienes hacen muchas oraciones, van a misa, leen la Biblia y luego desprecian al migrante, al indígena, a la mujer que lucha, al niño que pide. ¿También está creyendo? No, eso no es fe, es fanatismo. La verdadera fe no grita, Señor, Señor. Abraza al caído, no levanta muros, levanta al hermano, no señala pecados, sana heridas. El que dice creer y no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, Jesús, ¿dónde estás tú? Estoy en los pies cansados del campesino, en la madre que llora por su hija desaparecida, en el rostro quemado por el sol y el hambre, en la dignidad pisoteada por el que lucha por la justicia. Ahí estoy. No me busques precisamente en los altares dorados, sino estás dispuesto a reconocerme en la carne herida del pobre. Quiero una fe así, Jesús, una fe que se arrodille solo para servir, una fe que no se encierre, que no excluya, que no odie. Entonces sígueme y no me sigas con palabras, sígueme con tu vida, donde hay amor, donde haya justicia, donde hay entrega, liberación, ahí estoy yo y ahí también estás tú. Esa oración a nuestro Padre bueno, tierno y misericordioso. Esta oración es de la hermana Adri. Y por último, quiero hacer este pequeñísimo homenaje a Lauren, al sembrador de la palabra. Y recuerdo una de las primeras semanas bíblicas que se llamaba El sembrador ha salido a sembrar y la semilla cayó en tierra buena. Hemos hablado de nuestro querido Lauren como el sembrador de la palabra. Con esta pequeña ilustración, a Lauren con ese árbol frondoso que se decía también, con estas raíces profundas que seguirán profundizándose, con estas manos que seguirán sembrando la semilla de la palabra. Y aquí están muchas semillas y muchos nombres. Que no sé si se pueden leerlos, si están un poco claros. Con nuestra querida Katy, Marcelo, Alba, José, Jaime, Boris, Inés, nuestro querido Lucio que nos acompaña también, Nubia, Jorge, Rocío, Alejandra, Rosa, Margarita y muchos Luises que estaban también por aquí.
Pedro, Jimena, Ana, Amparito, Gerardo, Roberto y muchos, muchos nombres, muchas semillas que han caído de parte de Lauren en en nuestra tierra buena, en Valeria, en Vilma, en Yandri, en Nelly, en Normita, en Olga, en Patricia, en Esther, en Ricardo, en Rosadela, en otras Rositas que también están por aquí, en Miriam, en Narcisa, en muchos cientos, creo que llegan a miles de nombres que han recibido esta palabra de este sembrador. Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me enseñaron a leerla cuando la noche caía, pero fue en comunidad cuando sentí la palabra como fuerza para andar. En ecuatoriano, en latacungueño, Dios te pague, Lauren, padre, amigo, hermano. Muchas gracias a todos.